Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Soy Felipe Piña, ¿qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Qué gusto. Bueno, aquí estamos con Roberto Martínez, un viejo compañero de aventuras, viejo en el sentido de tiempo que nos conocemos. Y en el otro también. Sé mucho que ejerzo como joven. Y vamos a hablar de Arturo Frondizi, a cumplirse un nuevo aniversario de las elecciones que lo llevan al poder, por lo menos, no sé si al poder, pero sí al gobierno, ¿no? Yo, Arturo Frondizi, juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Ya acá hay una definición interesante, porque es un hombre cuyo gobierno va a carecer de poder, justamente, en gran parte porque su elección tiene que ver con un apoyo que le va a traer bastantes problemas, si bien lo va a llevar al gobierno, que es el apoyo del peronismo. Vamos a contar un poco el génesis de todo esto, que tiene que ver con el contexto de la llamada Revolución Libertadora, la convocatoria a la constituyente y los debates que se dan dentro del seno del radicalismo en torno a qué actitud adoptar frente al peronismo, ¿no es cierto? Un sector claramente antiperonista, encabezado por Balbín, que dice que no hay nada que negociar, en cierta forma sintiéndose la continuidad política de la Libertadora, la salida política de ese golpe de Estado cívico-militar que se dio, como todos sabemos, en septiembre del 55, y por otro lado un sector un poco más dialoguista que entiende que sí hay que hablar con el peronismo, hasta por razones tácticas, que no se puede dejar a la mayoría más importante del país por fuera del sistema político, que esto va a traer indudables problemas, y entonces llega a tal punto esta discusión que se produce la fractura, ¿no es cierto?, en la Unión Cívica Radical, con aquella idea de que se rompa pero que no se doble, se rompe finalmente, ¿no? Claro, y se rompen dos. Ahora, Frondizi era presidente del comité. Exactamente, un hombre notable intelectual, un hombre de gran trayectoria dentro de lo que fue la oposición parlamentaria al peronismo, ¿no es cierto? Sí. Y con un libro muy interesante, Petróleo y Política, que es el libro que en cierta forma ayuda mucho a que su candidatura sea tenida en cuenta por sectores progresistas, por sectores nacionalistas, donde él planteaba la nacionalización completa del petróleo, la primacía de YPF, denunciaba los trusts petroleros internacionales, ¿no?, vinculando la historia del petróleo en Argentina con la historia política, ¿no?, el golpe de Uriburu, bueno, todo aquello que vino ocurriendo, y poniéndose en una posición claramente nacionalista, en el sentido y estatista, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que tenía que ver con el petróleo. Antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Libraremos esta batalla del petróleo en todos los frentes. Esto ocurre en 1954, en ocasión del gran debate petrolero nacional que se dura durante la última parte del peronismo, justamente en la discusión del contrato de la Standard Oil de California, ¿no?, que generó gran polémica, aún dentro del seno del peronismo, ¿no es cierto? Y bueno, Frondizi entonces decide acercarse a Perón y envía a su secretario privado, Rogelio Frigerio, un hombre muy interesante, un intelectual que provenía del marxismo, ¿no?, que va con lecturas muy importantes en lo económico, un tipo bastante interesante, que es el que va a visitar a Perón en Caracas. En ese momento Perón está en Caracas, estamos hablando del año 1957, y ahí se llega al famoso acuerdo Frigerio-Perón o Perón-Frondizi, en cierta forma, ¿no? Sí, ¿sabes lo que me llamó la atención siempre? La inmediatez del acuerdo con respecto a las elecciones. Claro. No había tiempo de nada. No, porque no eran los tiempos ni del fax ni de la computadora. No. O sea, hay unos 14 puntos más o menos de ese acuerdo, donde se habla de la libertad de los presos, de las paritarias, del reconocimiento de los gremios, de una política nacional y popular acorde a lo que fue el primer peronismo. Como contrapartida, por supuesto, el apoyo electoral de la mayoría silenciada, que no podía votar por su candidato,
ya que estaba prohibido y exiliado, inclusive con el famoso decreto, ¿no? el decreto prohibitivo, el 4161, prohibitivo de las palabras, los emblemas, de todo lo que significara el peronismo, de manera tal que es un acuerdo táctico-político por el cual los peronistas apoyan decididamente en la fórmula de Frondizi, ¿no? Sí, y el resto de los radicales se agarra la cabeza. Y el resto de los radicales se agarra la cabeza, mantiene su lealtad, que rondaba siempre ese 25% histórico. Y bueno, finalmente Frondizi se va a imponer en las elecciones del 58, que estamos ahora conmemorando el aniversario, febrero del 58, por 4.050.000 votos contra 2.500.000 de la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Balbín. Y bueno, efectivamente, en un principio, digamos, Frondizi iba a cumplir con las promesas electorales, con el peronismo, pero evidentemente lo que lo lleva al gobierno lo condena, en torno a aquella Argentina tan fragmentada y tan manejada por el poder económico y militar, ¿no es cierto? Es decir, la herencia de la Libertadora, y los militares van a estar muy encima de este gobierno, cuestionando y vigilando que Frondizi no sea peronista, en definitiva, ¿no? Como veedores, ¿no? No sea tan peronista, señor. Claro, por favor. Veedores absolutos, jueces y parte, y bueno, en un principio toleran hasta cierto punto estas actitudes de libertad de los presos, de las leyes gremiales, ¿no? Reconocimiento de la personería, de la libertad de la CGT, bueno, todas estas cosas que pedidas por Perón, pero esto se va a ir complicando de cierta forma, ¿no? Y además Frondizi tenía una idea del modelo económico distinto al de Perón, un poco en consonancia con lo que en aquel momento se llamaba el desarrollismo o el cepalismo, ¿no? La Comisión Económica para América Latina, este organismo de Naciones Unidas, que de alguna manera propiciaba el desarrollo, los países que se llamaban en vías de desarrollo, ¿no es cierto?, en aquel contexto tan particular del mundo. Está bueno que lo recalque, porque hay una vía hacia el desarrollo. Vía muerta para algunos. Claro, que no necesariamente conducían al desarrollo. No, claro, una vía no quiere decir que esté activa. En la Argentina tenemos el ejemplo de miles de kilómetros de vías inactivas, ¿no? A partir del menemismo. Pero el planteo era el reconocer de alguna manera, aún desde la propia burguesía, el fracaso de cualquier intento de poner a la burguesía como liderando el proceso de desarrollo autónomo nacional, ¿no? Es decir, Perón fracasó en ese sentido, es decir, no logró que esa burguesía entendiera el rol histórico de invertir en la industria, o lo logró parcialmente, digamos, no en la medida que él quería. Y entonces el planteo es que la inversión industrial necesaria, fundamental, provenga del sector externo, ¿no? Es decir, un desarrollo interno industrial, de industria pesada, pero bancado y financiado, obviamente con una contrapartida lógica, por parte del capitalismo esencialmente norteamericano, europeo, ¿no? Pero sobre todo norteamericano, para lo cual había un punto fundamental, estamos hablando de petróleo, siderúrgica, maquinaria, y el punto central, si vas a desarrollar una industria automotriz, una industria que tenga que ver con el transporte, obviamente es el petróleo. Sí. Y acá es donde comienzan algunas cuestiones a cambiar, ¿no? De aquel planteo original del libro Petróleo y Política a, más que una aceptación, propiciar unos contratos petroleros donde el capital extranjero tenga un rol protagónico, ¿no? Y el desencanto de algunos sectores, ¿no? Y de algunos personajes como Scalabrini Ortiz. Efectivamente, Scalabrini, que en un principio cree, como muchos peronistas, por supuesto, aunque Scalabrini, bueno, podremos ver si era exactamente peronista, un forjista que apoyó críticamente al peronismo, pero bueno, que va a ser un gran decepcionado de esta situación. Vamos a escuchar justamente al presidente Frondizi hablando del petróleo, ¿no? De su política petrolera. El principal obstáculo al avance del país es su estrecha dependencia de la importación de combustible y de acero. Es el petróleo que mueve nuestras locomotoras, tractores y camiones, nuestros buques, aviones y equipos militares. Alimenta nuestras fábricas, da electricidad a nuestras ciudades y confort a nuestros hogares. Que el país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido a extraer en la cantidad que necesitamos. La Argentina no puede continuar por este camino, que se ha convertido en una peligrosa pendiente de declinación. O seguimos en esa situación, debiendo recurrir a una drástica disminución del nivel de vida del pueblo,
con sus secuelas de atraso, desocupación y miseria, o nos decidimos a explotar nuestras riquezas potenciales para crear las condiciones de bienestar y seguridad en un futuro próximo y cierto. Un punto central era el autoabastecimiento, es decir, lograr el autoabastecimiento petrolero, no tener que importar, y esto se logra. Esto es una cosa que se puede reconocer al gobierno frondicista, aunque uno puede cuestionar, por supuesto, la forma, ¿no? Esta liberalidad con la inversión extranjera, el dar zonas prácticamente liberadas, repatriación de capitales casi sin límites, sí, la ocupación de una provincia por grandes monopolios como la ESO, la Shell, etcétera. Pero bueno, se logra el autoabastecimiento petrolero, que era un objetivo importante. Se logra el desarrollo de la industria siderúrgica con Somisa, cuestiones que había comenzado el peronismo de alguna forma a impulsar, y el desarrollismo comienza a dar sus primeros pasos en el sentido de la instalación de grandes empresas. Empieza a crecer el cordón industrial de Córdoba, y bueno, en cierta forma este es un punto interesante a discutir en torno a si esta política cerraba o tenía que ver con las tradiciones culturales, por ejemplo el movimiento obrero argentino, que era un movimiento obrero que tenía en claro que el capital debía ser nacional, el desarrollo tenía que ver con lo nacional, y hasta qué punto estas empresas iban a tolerar los niveles de organización sindical y de ingresos del proletariado argentino, ¿no? Un movimiento creo que no se va a quedar tranquilo en esa etapa. Efectivamente, digamos, ¿por qué? Porque venían con un alto nivel de ingresos, un alto nivel de servicio gremial, asistencial, que evidentemente las compañías norteamericanas van a poner condiciones en cuanto, y van a agitar el fantasma de Brasil. Digamos, miren que si no nos vamos a Brasil, que es mucho más barato, que no tiene problemas gremiales. Recordemos que la organización sindical brasileña era mucho más débil que la argentina, si faltaba mucho para la llegada de Lula. Entonces, evidentemente comienza para el gobierno una gran crisis de elección, en el sentido de por dónde van a optar, ¿no? Es decir, si ese plan es sustentable con paz social o no. Y ahí es donde aparece claramente, o sigue, o continúa, que simplemente se da una tregua en torno a la orden de Perón de no atacar ese gobierno aliado, cuando comienzan las políticas de ajuste, que van a ser bastante pronto de comenzado el gobierno de Frondizi, con la llegada al Ministerio de Economía de un viejo conocido nuestro, lamentablemente fallecido, no cree nadie decir esto, ¿no? Que es Álvaro Alzogaray. Capitán ingeniero del ejército. Capitán ingeniero, un hombre que había participado en el gobierno peronista con un cargo oficial en lo que se llamó la FAMA, ¿no? La Flota Aérea Mercante Argentina, y justamente ahí donde se veían sus dotes de capitán ingeniero, y un hombre que tempranamente se va a vincular al grupo que hoy conocemos como liberal, y que en aquel momento eran aquellos liberales de derecha reunidos en torno a Milton Friedman, estas ideas de que el liberalismo político y el liberalismo económico pueden ir por separado, así que puede gobernar un gobierno represor y aplicar una política liberal, ¿no? Que una cosa, los derechos humanos no tienen nada que ver con la libertad de mercado, sino que perfectamente pueden ir por otro lado. Y Alzogaray llega al Ministerio de Economía y va a lanzar su famoso plan, su famosa idea de que hay que pasar el invierno, ¿no es cierto? Bueno, esta llegada de Alzogaray evidentemente va a traer conflictos sociales, huelgas muy importantes, y este es el famoso discurso que lo llevó a la memoria popular a don Álvaro Alzogaray. Lo vamos a escuchar en la bella voz de Roberto Martínez. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse. Sin embargo, hay un programa de rehabilitación en marcha. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de 10 años. Se ha cometido un error en definir a este programa como un programa de austeridad, dejando que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva forma. Hay que pasar el invierno, pasar el invierno, pasar el invierno. Esto decía don Álvaro Alzogaray allá por junio del 59.
Mira, yo tenía exactamente ese día, 29 de junio, tenía un mes de vida. Mira, Mira, mi regalo de primer mes fue el fue el invierno de Azogaray. Azogaray. Claro, tuviste que pasar ese invierno. Sí, por un claramente, mes. habrá sido un crudo invierno. Hay un par de cosas interesantes que son como cliché de todo lo que nos va a venir encima en 50 años más o menos de economía, ¿no? De este tipo, es decir, lo primero que se hace es recortar los sueldos a la gente, no pagarle los sueldos, y no se piensa nunca en recortar por otro lado, ¿no? Siempre son el salario, la variable de ajuste, el pago con bonos, que ocurrió justamente, los famosos bonos 9 de julio, con el cual a los empleados públicos se les pagaba con bonos, y esos bonos al momento de ir a cambiarlos a los almacenes valían la mitad del valor nominal, con lo cual se gestó una rebaja salarial de 50% en términos efectivos, ¿no? Habían surgido algunas casas por Diagonal Norte que te los cambiaban, como vos decís, a mucho menos que su valor nominal. Totalmente, y lo que siempre decía este señor, el papá de María Julia, que el que los guardó hizo un gran negocio. Ahora, ¿quién lo podía guardar? Un especulador, el tipo que vivía de su sueldo no podía guardar absolutamente nada, ¿no? Esta era una falacia que repetía muchas veces en el programa de su amigo Bernardo, ¿no es cierto? Mira, Sí. fíjate que él habla de más de 10 años, ¿sí? Dependiente-descendiente. Claro, de la época de Perón. Claro, pero no era para los trabajadores así. No, para nada, es decir, fue el momento de mayor nivel salarial de la historia argentina. Estamos hablando del 49 a esa época, ¿no? Qué visión, ¿no? O sea, el mejor momento de los trabajadores. El peor para ellos, Tal o cual. lo que él considera el peor del momento de desbarrancarse, ¿no es cierto? Afortunadamente, digamos, la clase trabajadora argentina respondió duramente a esta pretensión. Y hay algo muy interesante a nivel estadístico. A pesar de todo lo hecho por la Libertadora y los gobiernos que siguieron, todavía en 1966, digamos, estamos hablando de 10 años después de esto prácticamente, el nivel salarial de los trabajadores argentinos lo habían logrado bajar 15 puntos apenas. Es decir, mucho, pero comparativamente a lo que vino después, digamos, de aquel 49%, de aquel famoso empate táctico, ¿no? Donde ganaban prácticamente los mismos en proporción a la torta nacional trabajadores que empresarios, es decir, había llegado al famoso empate. El objetivo inicial de la Libertadores y sus continuadores era llegar a bajarlo drásticamente, ¿no? Pero gracias a la lucha, a la resistencia, lo que conocemos como la resistencia de aquel momento que comienza a pocos días de lanzado el golpe del 55 y que continúa durante muchos años, eso no se logró del todo, ¿no? Es decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y cómo se resistió duramente con el lanzamiento del plan de lucha en aquel momento, estas políticas de ajuste, que él dice que no son de ajuste, pero son terriblemente de ajuste. Grandes huelgas como por ejemplo la de los ferroviarios, donde los trenes fueron manejados por los soldados o por técnicos de las compañías, y por supuesto la gran huelga frigorífica con la toma del Lisandro de la Torre, la heroica toma del Lisandro, ¿no? Un frigorífico estatal, que se pretendía privatizar, y todo lo que pasó con una fuerte represión en ese frigorífico, resistido y tomado por la gente del gremio de la carne, ¿no? Y otro tema, hay un par de temas más polémicos e interesantes, polémicos en el verdadero sentido, no como se dice hoy banalmente que todo es polémico, ¿no? Cuando no se sabe qué decir de algo. No, estos eran polémicos, extraordinariamente polémicos, como por ejemplo el tema educativo, ¿no? La famosa ley de enseñanza universitaria, que fue una herencia de la Libertadora. Para compensar la ayuda de la Iglesia, se le promete a la Iglesia que se van a autorizar los títulos emitidos por universidades privadas. Así que antes, en la época peronista y todavía durante la Libertadora, tenían que pasar por una habilitación de la Universidad del Estado, ¿no? Es decir, no estaba en juego si podía haber o no universidades privadas, sino que su título habilitante estaba facultado por el Estado. Justamente la ley que propicia el gobierno de Frondizi tiene que ver, por un lado, con el subsidio a la educación privada, y por otro lado por el otorgamiento de títulos habilitantes por universidades privadas, concretamente las universidades católicas como El Salvador, ¿no? La UCA, es decir, esencialmente la educación privada de origen católico, que era la más importante numéricamente en ese momento en Argentina. Esto desata un gran debate nacional, un saludable debate nacional, Tremenda, interesantísimo, ¿no? Una cantidad de gente en las calles discutiendo educación. 400.000 personas junta a la gente que quería la laica, ¿no? La educación laica frente a lo que se llamaba la libre, que era la forma de encubrir el apoyo a aquella educación privada
confesional en algún sentido. Los maledicentes que escribían laica con K. Laica con K, exactamente, como la perra. Claro, la perra que dio la vuelta al mundo en el satélite, ¿no? La perra rusa. Bueno, evidentemente este debate, lamentablemente, a pesar de que mayoritariamente la población se expresa en contra y que inclusive muchos miembros del frondicismo se van a apartar y van a criticar esto, termina aprobándose la ley, gracias a la cual aún hoy rige el subsidio, por ejemplo, a los colegios privados, que en algunos casos llega al 100%, por parte de un Estado que no termina de financiar la educación pública, ¿no? Esto viene de aquella época, es interesante recordarlo. Felipe Piña hace historia en la radio pública. Bueno, en 1954 nace el llamado Tercer Mundo en la conferencia de Bandung, donde aparecen algunos personajes sumamente interesantes como Nehru de la India o Nasser de Egipto, que plantean un poco una tercera vía, ¿no?, entre el mundo comunista o el mundo del socialismo real o como se lo quiere, el mundo soviético, sí, y el mundo capitalista representado por los Estados Unidos en aquella división bipolar de la Guerra Fría. Sí. O paz caliente, cualquiera de las dos cosas. La paz caliente permanentemente, donde los dos mandaban a pelear a los otros en nombre de... Y es en ese contexto entonces que todo el mundo está expectante de cómo se va a plantar la Argentina de Frondizi, sí, con este bagaje de cierta progresía, de intelectuales que la acompañaban. Recordemos el grupo Contorno, ¿no?, grupos de izquierda, como Ismael Viñas, David Viñas, bueno, Sebrelli, tanta gente que en aquel momento era muy interesante. Sí, y está bueno que cuentes. Hacemos una pausa. Sí, ¿sabes qué? Sí. La parte esa de... No digo David, David sigue siendo un tipo muy interesante. Claro, sí, seguro. Pero el que cuentes esa parte de cómo se toma en Buenos Aires en la Revolución Cubana. Completamente, ¿no? Y cómo claramente la Revolución Cubana va a ser tomada con mucho interés por diferentes motivos, ¿no? Primero porque empieza a haber en la izquierda una especie de autocrítica en torno a los procesos nacionales, ¿no? Es decir, la izquierda clásica comienza a plantearse una visión, una especie de autocrítica en torno a su actitud frente al peronismo, cuando empieza a ver que son estos gobiernos salidos de la Libertadora y que fue todo eso el desarme de aquel Estado. Hay un comienzo de desgranamiento de algunos importantes militantes del PC, por ejemplo, hacia filas peronistas o hacia filas de un poco más de la extrema más, de la izquierda más extrema, y evidentemente esto lleva a un interés por lo que está pasando en Cuba, con un agregado fundamental, que ahí hay un argentino en un rol protagónico, que es el doctor Ernesto Guevara, más conocido como el Che, así que hay muchos elementos por interesarse por la Revolución Cubana. Una vez triunfante la revolución, evidentemente esto es un faro, es un punto de interés y una lógica obsesión por parte de los intelectuales de izquierda de toda América Latina y por supuesto de la Argentina, ¿no? Entonces, en ese contexto llega primero a nuestro país Fidel Castro, que es recibido por Frondizi y muy bien recibido por prácticamente todo el espectro político, ¿no? Porque todavía Fidel no se había definido como marxista-leninista, era el muchacho barbudo que le había ganado a aquel dictador Batista, que algunos vinculaban con Perón. Claro, era parecido a Perón. Exactamente. O sea, si Batista era Perón, exactamente, Castro era algo así como la Libertadora. Al punto tal que cuando Fidel para en el Algar Palace Hotel, en el elegante barrio de Recoleta, las damas de la zona salían a querer tocarle la barba y a pedir un autógrafo a Fidel Castro, ¿no? Quién las viera, ¿no? Después, claro, después rompieron el autógrafo. ¿Cómo cambió la cosa? Sí. O por ahí lo guardan de cholulas, ¿no? Y evidentemente Frondizi va a tener que irse posicionando en torno a qué hacer con este gobierno. Cuando ya la revolución se define como marxista-leninista y se produce concretamente la conferencia de Punta del Este en 1961, las cosas son bastante diferentes. Y hay un hecho muy interesante que nos cuenta Camilión, un hombre muy cercano a Frondizi, a su gobierno, que es cómo surge la idea de una entrevista Frondizi y el Che, ¿no? Y curiosamente el que quiere que esta entrevista se produzca para sondear al Che es ni más ni menos que el gobierno de Kennedy, ¿no? Es decir, a través del secretario Godwin, que está presente en la conferencia de Punta del Este, es el hombre que propicia esa entrevista para que Frondizi vea
si el Che es más blando que Fidel, si hay alguna posibilidad de entendimiento, cómo están las cosas, y si efectivamente la revolución va a tomar ese rumbo sin vuelta atrás, Sí. si se va a volcar definitivamente al lado soviético, bueno, todo esto, ¿no? Y es ahí en la conferencia de Punta del Este donde entonces surge la posibilidad de la entrevista entre el Che y Frondizi, que se va a producir en la residencia de Olivos, ¿no es cierto? Con un escándalo, ¿no? Porque después de esa hay una Absolutamente. conferencia de prensa, aparece Frondizi en televisión explicando lo que había pasado en la conferencia. Absolutamente. La conferencia es una entrevista. El Che aprovecha para visitar a una tía que estaba enferma, le pide a la señora de Frondizi que le haga un bife de chorizo, que extrañaba, evidentemente. Hablan de rugby, de fútbol, Sí. de marxismo, dice Frondizi. Que hay como un diálogo donde dice que lo notaba, le dice inclusive al Che que lo notaba un poco flojo en algunas cuestiones de marxismo, y el Che le contesta, bueno, pero nosotros hicimos la revolución, digamos, no está mal, está mal, no está. Claro. Y bueno, pero lo que es interesante es la lectura posterior. De un lado, evidentemente un presidente como Kennedy que no tenía todo el apoyo del aparato de inteligencia de los Estados Unidos, porque ese mismo aparato es el que va a mover las piezas localmente en Argentina para acusar a Frondizi de castrista, ¿no? Por haber recibido al Che, cuando en realidad la movida venía de los propios Estados Unidos. Y de otro lado, bueno, la irritabilidad de los militares argentinos frente a esa visita, que ya los posiciona claramente como claramente anticomunistas, y en esta visión que tenían ellos de unir la cuestión de peronismo y marxismo, ¿no? Esa posibilidad de unión que estaba en la mente de los militares tempranamente, ¿no? Y después del Congreso de Huerta Grande, seguramente del 58, con Claro. el acercamiento al sector del peronismo y del marxismo, Claro. en la central obrera, bueno. Claro, totalmente. Ahí aparece una lógica paranoia entre signos, entre comillas, digamos, Sí. que va a marcar un poco los rumbos de la inteligencia militar argentina a partir de esos años, muy tempranamente, ¿no? La convocatoria a los instructores argelinos, la temprana preparación de una contrainsurgencia cuando la insurgencia casi ni ha aparecido, ¿no? La experiencia de Uturuncos, digamos, Sí, y sí, mucho sí. más, pero ya preparándose para la idea de que va a haber una guerrilla acá, a la manera cubana o algo por el estilo, y con los famosos entrenadores de la escuela francesa que nos vienen a dar clases de tortura, de cómo desarticular células terroristas, como decían ellos, un poco a la manera de lo de Argelia, ¿no? Claro, cuando en realidad, por ahí, en el caso de Frondizi, lo que se pretendía era que Cuba no fuera expulsada de la OEA. Exactamente. Es un modelo de convivencia bastante interesante. Ni más ni menos, cosa compartida por el gobierno mexicano y el gobierno brasileño de Cuadros, que planteaban, no lo aislemos, ¿no? Incorporémoslos al concierto de naciones latinoamericanas, y estaba claro que ni Frondizi ni Cuadros eran marxistas, Frondizi mucho menos que Cuadros, digamos, mucho menos sospechable de marxista. Y sí, esto desata en Argentina un gran escándalo conocido como las cartas cubanas, que se demostró que era una absoluta falsificación de unas cartas donde aparecía Frondizi comprometido con Fidel y la Revolución Cubana, propiciado por algunos exiliados cubanos en Argentina y elementos de la CIA y de los servicios locales, ¿no es cierto? Vos hablabas hoy del nivel de paranoia. Exactamente. Eso te va a dar pausa. Claro, o sea, una paranoia provocada por eso mismo, una especie de profecía autocumplida, ¿no? Bueno, Frondizi es muy bien recibido en los Estados Unidos, hay una especie de euforia por este presidente de un país que era todavía muy importante en el concierto de naciones latinoamericanas, y da un discurso realmente notable en Washington. Vamos a escuchar un fragmento de ese discurso de Frondizi. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de químicos. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar en suma el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo actual. También es interesante hablar de qué pasaba en el mundo cultural argentino en aquel momento, ¿no? ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, con los jóvenes que, un poco por contagio de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos a fines de los 50, a la manera de James Dean y toda esta juventud que se empezaba a rebelar todavía sin causa
¿no? Rebelde sin causa, Sí, es cierto. había muchas causas para rebelarse. Esta idea de que eran sin causa es un poco la visión de los padres, ¿no? Que no entendían por qué los chicos se estaban rebelando. Los chicos tenían infinidades de motivos para rebelarse, ¿no? El macartismo, una sociedad pacata, una sociedad con doble moral, las consecuencias de la guerra de Corea, bueno, todo lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Y ciertamente empiezan a adquirir un protagonismo que no habían tenido hasta ese momento los teenagers, los adolescentes, con una música que los va a identificar absolutamente, una música claramente rupturista, primero desde lo formal, digamos, no de las letras, sino de la forma del baile, que adelanta un poco la revolución sexual que se viene, ¿no? Es decir, un baile muy erótico, un baile de cadera, de pelvis, justamente con un muchacho apodado Elvis Pelvis, ¿no? Que ponía muy nerviosos a las ligas de madre de familia, vaya a saber por qué, ¿no? ¿En qué sentido las ponía nerviosas? Y se propiciaba en los estados sureños, que siempre fueron los más reaccionarios, la quema de los discos de este muchacho, ¿no? Este contagio llega a la Argentina, donde a la vez convive lentamente con lo que hablamos hace un rato fuera de micrófono, que era lo que llamamos la decadencia del tango, ¿no? ¿Cómo sería esa cuestión de la decadencia del tango y el surgimiento de... Y lo que pasa es que el 55 implicó algo más que la caída de un gobierno. También implicó una manera de sentir la cultura popular. Claro. Entonces se produce una especie de cambio, de modificación, a veces imperceptible, lo que vos estás diciendo. Conviven en algún tiempo, sigue todavía la cultura de las grandes orquestas, de los clubes de barrio, pero cada vez menos, y se introduce esa música que vos decís. Pero también el folclore, ¿no? También es el boom del folclore, una cosa curiosa, se ¿no? va a preparar ese boom del folclore que en los 60, bueno, va a ser explosión. Claro, la guitarreada Cruz, digamos, programas de televisión bien, que premiaban a los jóvenes que tocaban la guitarra, que seguía eso firme, porque se empezaban a intercalar La Samba de mi Esperanza con alguna canción rockera, digamos, o alguna cuestión de pop también, de música pop, que empezaba con furor en el famoso Club del Clan, ¿no es cierto? Y hablaste hoy de la provincia de Córdoba, donde confluían distintos estudiantes de distintas provincias. Claro, completamente. Y eso dio lugar a las peñas, esa mezcla, ¿no? Sí. A lo que nos decían algunos dirigentes estudiantiles. Y nosotros cantábamos temas de los Beatles y al mismo tiempo cantábamos alguna chacarera. Claro, exactamente. Bueno, eso fue, digamos, la resultante de lo que venías diciendo. Claro, o sea, ese clima tan particular de los 60, de los inicios de los 60, que tenía también que ver con los permisos que estaba dando el norte con ese presidente aparentemente progresista que era Kennedy, que se preocupaba por los derechos civiles, que había claramente una apertura a comparación con lo que había sido Eisenhower y todos esos gobiernos tan conservadores. Es decir, había en el mundo, empezaba a percibirse un aire de cambio, por supuesto la Revolución Cubana, los cambios en la moda, un montón de cosas que van apareciendo en ese contexto que hacen de esa época una época que empieza a ser como festiva en algún sentido, ¿no? El de la iglesia mismo también, ¿no? Claro, por supuesto, el Concilio Vaticano II, ¿no? Empieza a permitirse la misa en idiomas nacionales, el cura da misa mirando a la gente y no de espalda, la parte de la Eucaristía, todas estas cosas que empieza a pensarse en la iglesia cercana a los pobres, la opción por los pobres, todo un contexto sumamente interesante que se da justamente en este marco de la presidencia de Frondizi, ¿no? Es decir, el inicio de libertades que a la vez van a estar muy vigiladas por el aparato militar, ¿no? Que está muy atento a estas dos cosas que están pasando, ¿no? Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia. Es interesante recordar qué pensaba Perón de todo esto, ¿no? Y acá hay una carta muy interesante, de esas que llegaban a veces en cintas y a veces clandestinamente, de qué decía el general de todo lo que estaba pasando entre nosotros. El justicialismo, consciente de su razón y de su fuerza, solo por consideraciones patrióticas, intentó soluciones incruentas, evitando todo acto de fuerza para tratar de dirimir el pleito en sucesivos plebiscitos populares. Por esa causa, como medio de evitar la lucha armada, firmó un pacto con los que hoy han defraudado la fe pública. La traición de Frondizi al justicialismo ha sido también su traición al pueblo. Sin embargo, como un sacrificio más en favor de la paz, organizamos el Partido Justicialista para someter nuestra lucha a las futuras contiendas electorales. Pero las oscuras fuerzas que desgobiernan el país, considero que serán arrasadas por el justicialismo en cualquier confrontación con sus fuerzas en un acto electoral.
Nos cierran el camino pacífico, proscribiendo a la mayoría popular y declarando fuera de la ley al justicialismo y al comunismo. ¿Qué camino le queda al pueblo para imponer la razón y la justicia que le asisten? Frente a semejante ignominia, no queda otro remedio que repudiar todo acto electoral mediante la emisión del voto en blanco y preparar la lucha integral oponiendo a la arbitrariedad la fuerza popular. Juan Perón, Ciudad de Trujillo, enero de 1960. Bueno, era la declaración de guerra, evidentemente, el plan de lucha frente a la traición, a lo que él entendía como la traición, ¿no?, del gobierno frondicista, a quien habían apoyado electoralmente. Me emociona mucho que recuerdes esto, porque algunas de estas cosas llegaban, como vos decís, en cintas. Claro. Y los papás se iban a una casa del barrio, claro, a escuchar había esa cinta. O un disco también, ¿no? También en discos, sí, claro. Además había discos prohibidísimos, sí, que también uno se juntaba para escuchar. Claro. Y a veces en alguna casa un poquito más alto se escuchaba la marcha. Claro, depende depende de las circunstancias. Nuestro país tiene historia. Cada historia. Bueno, ¿cómo termina este gobierno de Frondizi? Esencialmente el tema que va a marcar todo este gobierno, como venimos viendo, es el tema del peronismo, ¿no? Entonces, Frondizi va a tomar una decisión bastante jugada, que es permitir la participación electoral del peronismo en las elecciones de 1962, pensando que él podía derrotarlo, ¿no? Como que él estaba en condiciones de derrotar al peronismo, calmando a las Fuerzas Armadas. Hay una reunión con Aramburu como representante de las Fuerzas Armadas, donde Aramburu le dice que si las cosas van mal, se termina su gobierno, le dice, lo tranquiliza, le dice que de ninguna manera esto no va a ser así, y finalmente el peronismo gana en algunas provincias. Si bien el frondicismo se impone en la mayoría, en la provincia principal, la que más les importaba a los militares, que era la de Buenos Aires, con el mayor caudal electoral, sí, se impone la fórmula Framini-Anglada, ¿no? Entonces, esto evidentemente decide el golpe de Estado contra Frondizi. La primera medida es no dejar de ninguna manera, no ratificar el triunfo de la fórmula peronista, y finalmente se procede el 28 de marzo del 62 a desplazar al presidente Frondizi, enviándolo prisionero a Martín García y luego a Bariloche, a un bonito hotel cerca del Hotel Sollao. Sí, era una curiosa medida desde el punto de vista jurídico. Sí, efectivamente, sí, porque realmente, bueno, hay un vacío jurídico en el cual es el Estado, ¿no? Sí, y designando a Guido, ¿no? Como presidente, un hombre llegó primero que pudo. Claro, un hombre, claro, digamos, que va a ser absolutamente manejado por la fuerza militar, ¿no? Este golpe evidentemente hablaba de la preocupación de los sectores llamados liberales del ejército, en el sentido de su vinculación con la economía liberal, de que no se vaya de madre la situación, y de ejercer un control fuerte sobre el movimiento obrero, que ya se venía dando a partir del lanzamiento por parte de Frondizi del plan Conintes, conmoción interna del Estado, que permitía a las Fuerzas Armadas participar en la represión interna y detener a la gente sin ningún tipo de proceso, ¿no es cierto? Y lo que vos has recordado en alguno de tus libros, el tema de los planteos, el tema de que los veedores cada tanto se presentaban y hacían esos planteos militares. Más de 30 y pico de planteos militares, que no eran chiste. Muchos fueron acompañados con los tanques en la calle. Ahí la gente se va familiarizando con los tanques en la calle. Hay una amenaza permanente a la democracia, una falta de respeto permanente a la democracia que se da en ese momento, y finalmente termina con la caída de este gobierno, que evidentemente deja algunas cuestiones interesantes como para pensar. Primero, Frondizi era un estadista, era un tipo formado, ¿no es cierto? Era un tipo de los pocos intelectuales que tuvimos en la presidencia. Se podrá estar de acuerdo con él o no, pero era un tipo de una importante formación política, rodeado de un grupo de gente que también la tenía. Muy joven algunos de ellos. Muy joven algunos de ellos, con planteos interesantes. A lo largo de todo lo que nos pasó en los 90, podríamos decir que eran planteos progresistas algunos de ellos. Digamos, por lo menos tendían al desarrollo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y por otro lado, la fuente de conflicto de no cumplir sus promesas, nada más y nada menos, con el movimiento político mayoritario, como era el peronismo, y cosas claramente discutibles como las leyes de contratos petroleros, las leyes de educación, etcétera. Y como saldo favorable, quizá el propiciar la instalación de una industria de base importante, vinculada a la automotriz,
el autoabastecimiento petrolero con todo lo que se puede discutir en eso, y que de hecho va a llevar luego al desconocimiento de esos contratos por el gobierno de Ilia, ¿no? Tal cual. Una de las primeras cosas que va a hacer Ilia, que promete su campaña electoral, es desconocer esos contratos, lo cual va a traer evidentemente otra polémica en otro momento. Pero bueno, creemos que es un periodo muy interesante de la historia argentina, quizá uno de los últimos proyectos que tuvo la Argentina, ¿no? Un proyecto político, así como planteo de plan de gobierno, de un plan económico, un plan integral de desarrollo, pensado como proyecto. Y una densidad muy particular del debate político. Exactamente. O sea, porque digamos había figuras, había nombres, y lo que vos decías, no había ideas y proyectos. Totalmente. Aparte, dentro de la fila del peronismo aparece con fuerza algunos nombres, a partir de una revista que se publica, la revista que va la presencia fuerte de Jaureche, ¿no? De algunos personajes que van a plantear críticas a ese gobierno y que van a acercar a alguna gente hacia la fila del peronismo desde un lugar distinto al que se lo veía clásicamente, ¿no? Mucho más amigable al pensamiento de clase media de lo que se lo veía, por ejemplo, en los años 53 o 54, ¿no? Es decir, una nueva etapa en la historia argentina, con algunas cosas que quedaban plantadas, como por ejemplo la fuerza del ejército y la presencia de asesores militares preparándose para la contrainsurgencia, ¿no? Viendo que evidentemente en la Argentina iba a ser muy difícil aplicar planes que no fueran populares. Esto aparece muy claramente también como saldo de esta presidencia de Frondizi. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.